Conociendo a tu Salvador. Jesús es la manera en que Dios habla hoy. Jesús es llamado la palabra porque nos muestra cómo es Dios. Así como las palabras revelan los pensamientos, Jesús revela a Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Él nos muestra cómo es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan básicamente escribió: cuando empezó el principio, el Verbo ya estaba ahí. La idea es que el Verbo estaba allí al principio, antes de que nada fuera. Juan deja claro que el Verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio, antes que todo lo demás. Juan 1:1 expone uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe, la Trinidad. Podemos seguir la lógica de Juan. Hay un ser conocido como el Verbo. Este ser es Dios porque es explícitamente llamado Dios. El Verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que Dios es. Dios el Padre es una persona diferente del Verbo. El Verbo era con Dios. Así, el Padre y el Hijo es conocido aquí como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios, junto con Dios el Espíritu Santo, haciendo un Dios en tres personas. Jesús es llamado la palabra porque nos muestra cómo es Dios. Él revela al nunca visto, al invisible Dios. Así como las palabras revelan los pensamientos, Jesús revela a Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Él nos muestra cómo es Dios. Jesús es eterno. En el principio, en la eternidad pasada, mucho antes de Génesis 1:1, Jesús ya era. En el principio era la palabra. Jesús es eterno y solamente Dios es eterno. Jesús es distinto de Dios, o para ser más preciso, de Dios el Padre. Y la palabra estaba con Dios. La preposición griega tiene el matiz de cara a cara. Jesús estaba cara a cara con Dios. Él era coeterno con el Padre y sin embargo distinto al Padre. Jesús es Dios y la palabra era Dios. Allí está, tan claro como el día, el crescendo del majestuoso versículo. La palabra era Dios. Así es como el Evangelio de Juan comienza de manera majestuosa y alcanza su clímax apropiado en la exclamación de Tomás: mi Señor y mi Dios. En el principio y en el final, Jesús es Dios. Jesús es llamado la palabra porque nos muestra cómo es Dios. Dios te habla a través de la palabra, por medio de Jesús, a tu mente y corazón. Presta mucha atención, Dios siempre tendrá algo importante que decirte.